Bienvenidos y bienvenidas sean nueva vez a este su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Esta alta corte se encuentra de fiesta y es porque precisamente estamos conmemorando 10 años desde la creación de esta alta corte, con una serie de actividades conmemorativas, siendo la primera una misa de acción de gracias en la Catedral Primada de América y por supuesto una audiencia solemne en esta Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia por motivo a la rendición de cuentas 2021. Y una tercera actividad que corresponde al enestamiento a la bandera por estos 10 años y también en conmemoración al 209 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Sin más preámbulos, conozcamos de qué habló nuestro honorable magistrado presidente desde esta Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia en su discurso de rendición de cuentas 2021. Adelante. Permítanme recordar la pródiga existencia de Monseñor Agripino Núñez Collado, misionero del diálogo y defensor acrisolado de la democracia dominicana. Más allá de su infatigable obra creadora en el desarrollo y consolidación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actor importante en el proceso de consulta popular y cristalización de la Constitución de 2010. Fue entusiasta partidario de la creación e instauración de este Tribunal Constitucional. Paz a su alma. El Tribunal Constitucional tiene la muestra del esfuerzo de Monseñor Agripino Núñez en la Universidad Católica Madre y Maestra, ya pontificia. Les cuento, cuando se creó la universidad, que era una universidad que se decía en desarrollo para el desarrollo del país, hubo grandes interrogantes sobre la necesidad de crear la Facultad de Derecho en una universidad que se quería para el desarrollo. En esa época de la Guerra Fría se hablaba de que las estructuras jurídicas estaban destinadas solamente en el mundo capitalista a garantizar los privilegios de la clase capitalista y burguesa gobernante. Sin embargo, ese espíritu de Monseñor Agripino, junto a estrechos colaboradores que creían en la necesidad de tener buenos juristas, se impuso. Y por eso, en este día, a mí me toca dar testimonio de que en este tribunal, en esta composición que tiene el tribunal en estos momentos, hay 7, oiga bien, de los 13 hay 7 egresados de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la generación Agripino, la generación Madre y Maestra. Y ellos son el magistrado Miguel Valera, el magistrado Domingo Gil, la magistrada Alba Ver, la magistrada María del Carmen Santana de Cabrera, el magistrado Víctor Joaquín Castellano, el magistrado Manuel Ulises Bonelli y este servidor de ustedes. El Tribunal Constitucional, creado por nuestra Carta Magna del 26 de enero de 2010, Constitución fruto de amplio consenso, se presentó ante el pueblo dominicano el 26 de enero de 2012 en el aula magna de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, Primada de América, con la presencia de las más altas autoridades del Estado, representantes del cuerpo diplomático, autoridades académicas e invitados especiales. Esta rendición de cuentas no será tan completa ni exhaustiva como en tiempos normales, pero 10 años es tiempo de construcción y de logros. Hagamos una mirada inicial. Si la Constitución es la principal fuente de derechos y obligaciones del ordenamiento jurídico,
la justicia constitucional es garantizadora y medio de defensa de la Constitución. Es corolario de la supremacía de la Constitución. Les comparto la siguiente opinión de don Manuel García Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional Español. Cito: el tribunal, sino que solo pretende cumplir con la misión de ser, en toda coyuntura, el custodio de la Constitución, con independencia de las partes, con independencia de los poderes y con independencia de la popularidad. Termino la cita. El derecho constitucional es el derecho de la democracia y la justicia constitucional. Decía el profesor Mauro Capelletti en 1955, es la jurisdicción constitucional de la libertad. Un aporte esencial de la Constitución de 2010. He señalado, citando a Thierry Renaud, que la Constitución de 2010 creó un nuevo poder del Estado, el poder jurisdiccional. En la última edición del Manual de Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, 2021-2022, del querido amigo Bertrand Mathieu, profesor de la Sorbona París I, que nos ha acompañado en la República Dominicana, nos dice, cito: en general se habla de poder judicial, aunque la expresión poder jurisdiccional es mejor adaptada en los países que, como en Francia, la función judicial está dividida en varios órdenes de jurisdicción: las jurisdicciones judiciales, las jurisdicciones administrativas y la jurisdicción constitucional. En el caso nuestro, en la República Dominicana, la jurisdicción constitucional, la jurisdicción judicial y la jurisdicción contencioso electoral. Por supuesto, las garantías de los derechos son zapatas fundamentales del texto. Ahora bien, una década de justicia. En la década transcurrida en la vida del tribunal hemos de la visión institucional que nos encomienda la Constitución y nuestra ley orgánica. El tribunal ha marcado un antes y un después en la historia constitucional de nuestro país. Nunca como ahora se ha hablado tanto de la Carta Magna en los más diversos espacios. La gran diversidad de actores y sectores de la sociedad dominicana que han acudido al Tribunal Constitucional y el impacto de su jurisprudencia en el quehacer cotidiano de la gente lo han convertido, como diría Peter Aberle, en un tribunal ciudadano. Hemos administrado durante 10 años una justicia constitucional ciudadana. Hemos venido transformando la cultura y la Constitución en cultura constitucional, en cultura ciudadana. La hemos sacado a la Constitución de la oficina de los juristas y de los anaqueles de las bibliotecas y la hemos puesto en las manos del pueblo, como la Biblia institucional de la nación dominicana. Hemos rendido así tributo a los dominicanos protagonistas de la más hermosa revolución de América, cuando en abril de 1965 defendieron con su vida y sangre la de la Constitución. 23, que quienes no lo saben o quienes lo han olvidado, solamente duró en vigencia 5 meses, del 29 de abril de 1963 al 25 de septiembre del mismo año, y sin embargo, cientos de dominicanos, de mujeres, hombres y niños dieron su sangre por el restablecimiento de los principios que ella consagraba. Aspiramos a que nuestro pueblo se reconozca cada vez más en su Constitución, que ella se convierta en verdad permanente. Como se ha dicho, una poderosa Constitución hace más poderoso a un pueblo. La tarea de estos 10 años ha sido tan titánica que, a pesar de nuestros constantes reclamos
junto a líderes políticos y cívicos, a la opinión pública, a los líderes religiosos y los medios de comunicación, ha sido imposible lograr la aprobación de las importantes leyes complementarias que servirán para ampliar su radio de acción y eficacia. Tampoco ha sido posible, a pesar de los avances obtenidos, lograr el cumplimiento del mandato del artículo 63, numeral 13 de la Constitución, que consagra la enseñanza obligatoria de la misma con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes. En ese campo, me pregunto, ¿llegaremos acaso a los gritos del silencio, como en la célebre película del cineasta Ronald Joseph, título utilizado por el maestro y magistrado emérito Gerardo Eto Cruz en su obra Los gritos del silencio? Ha aplicado rigurosamente la planificación estratégica y las buenas prácticas. ¿Cómo hemos llegado exitosamente a este aniversario? En el año 2020, en el centenario del Tribunal Constitucional de Hans Kelsen, en la conmemoración titulada Orígenes de los Tribunales Constitucionales en Iberoamérica, el doctor José Palomino Manchego, destacado jurista peruano, al evaluar el trabajo de los tribunales constitucionales latinoamericanos, resaltó que, cito, el Tribunal Constitucional Dominicano es el que mejor camina, pues no solamente realiza la defensa de la Constitución, sino que desarrolla el magisterio constitucional, ya que los jueces enseñan con sus sentencias, pero también académicamente. Agregamos, el número de congresos, talleres, diplomados, jornadas y capacitaciones ha sido realmente importante, impactando todo el país. En la base de todo, hemos privilegiado la planificación estratégica y las buenas prácticas. La planificación estratégica empezó en junio de 2012. Hoy nos rige el Plan Estratégico Institucional 2020-2023. De manera puntual, el plan plurianual incluye un total de 8 objetivos estratégicos, dependientes de 4 ejes estratégicos. A partir de cada objetivo se presentaron los siguientes resultados. 5 corresponden a las necesidades del fortalecimiento del proceso jurisdiccional. 7 al fortalecimiento de la investigación, formación, difusión y divulgación constitucional. 4 obedecen al fortalecimiento de la imagen, posicionamiento y valoración del TC ante la ciudadanía y la comunidad internacional. Y 18 al desarrollo de capacidades institucionales que favorezcan el alcance de nuestra misión sobre la base de nuestra visión. El Tribunal Constitucional decidió implementar un sistema de gestión de calidad en todos sus procesos, bajo los requisitos de la norma ISO 9001-2015, logrando la certificación en octubre de 2018. Esto con la finalidad de asumir un compromiso de mejora continua de sus procesos y entregar un servicio de calidad a la ciudadanía, garantizando el cumplimiento de los procesos internos, así como los requisitos legales y reglamentarios aplicables a esta Corte. Hacemos nuestra labor. Durante el 2021 se procedió a la revisión de todos los procesos y fueron aplicadas 2 auditorías internas y una externa por la empresa AENOR, logrando obtener la recertificación del proceso clave jurisdiccional y de todos los procesos de apoyo. Por ello, recibimos 0 no conformidades. Esta se mantendrá vigente hasta el año 2024. El pulcro manejo de los recursos públicos que recibe el TC se verifica cada año mediante la realización de auditorías externas
licitadas normalmente a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en el marco del acuerdo para el fortalecimiento de las capacidades de gestión operativa y planificación estratégica de nuestro tribunal. Hasta la fecha se han auditado los años desde 2012 al 2019. En breve se iniciará la auditoría de 2020 e inmediatamente la de 2021. El informe correspondiente al año 2019, como los anteriores, arrojó un dictamen sin ningún tipo de salvedad. Así se maneja el dinero del contribuyente en el Tribunal Constitucional. En el ámbito presupuestario, el presupuesto aprobado para el pasado año 2021 fue de 1.405.371.875, mientras que la ejecución presupuestaria durante ese periodo fue de 1.281.243.157,30, generando una diferencia de 144.128.717,70 centavos, debido principalmente a actividades no realizadas por las causas que todos conocemos y otras en proceso de realización al cierre del periodo. Estos recursos fueron incorporados al presupuesto de este año 2022. Durante el pasado año fueron actualizados además los registros contables y se generaron los estados financieros necesarios para mantener actualizado nuestro portal de transparencia, así como para la realización de las auditorías a los años 2019 y 2020. Quiero hacer mención especial de 3 proyectos muy relevantes que trajo el 2021. En primer lugar, la creación de cátedras magistrales anuales. Cátedra Pablo Duarte, Democracia Constitucional, Fran Moya Pons. Cátedra Dr. Manuel Vergés Chupani, Integridad Judicial, impartida por este servidor a pedido de la distinguida familia de don Manuel Vergés Chupani, y Cátedra Hermanas Mirabal, a cargo de la reconocida historiadora y académica muquien Adriana San. Segundo lugar, la app Mi TCRD. Ustedes saben que con eso hay algunas cosas que los que saben de marketing dicen que, como todavía nosotros tenemos mucha gente que no puede leer, que no se puede decir app, porque van a buscar app y no lo van a encontrar, que hay que decir app, pero ahora eso tiene un significado que son alianzas públicas y privadas. Entonces, quiero decir, la app Mi TCRD, aplicación móvil del Tribunal Constitucional, que brinda informaciones prácticas y de alta relevancia para la comunidad jurídica, periodística y nuestra ciudadanía y la comunidad internacional. Esta app fue desarrollada en su totalidad con nuestros recursos humanos y técnicos. No tuvimos que licitar, no tuvimos que gastar, lo hicimos con nuestros propios recursos. Y un proyecto, que es el tercero, que tiene un gran significado en la línea del cumplimiento del principio de igualdad. El audiolibro de la Constitución, la versión audible de la Constitución, fruto de un compromiso contraído con la Fundación Francina, la pone al alcance de personas con capacidades especiales y la ciudadanía en general. Yo quiero darle las gracias en nombre del Tribunal Constitucional y muy sentidamente en el mío propio a la querida y admirada Francina por su fe, por su generosidad, por su entrega y su valentía. Este ha sido un proyecto extremadamente exitoso del Tribunal Constitucional. Debo señalar que nosotros queremos destacar el desarrollo de la actividad digital de nuestros medios institucionales. En la actualidad, un total de 134.553 usuarios digitales en alza permanente están conectados a nuestra plataforma. El tribunal continúa acercándose a la gente.
En ese quehacer jurisdiccional que nosotros hemos realizado, al 31 de diciembre de 2021 se registró el ingreso de un total de 6.830 expedientes y han sido emitidas un total de 5.668 sentencias, lo que presenta como resultado un indicador de impacto operativo de atención de casos de 83% en 10 años. Unos datos que son realmente extraordinarios. Debe señalarse los inconvenientes presentados particularmente en este campo por 2 años de pandemia y su impacto en las actividades jurisdiccionales. Sin embargo, hemos acumulado coeficientes importantes de cumplimiento de MET que están señaladas en los medios del Tribunal Constitucional y tenemos ahí, pues naturalmente, que hemos sobrepasado metas en 130%, en 120%, en 110%, en 105%, y tuvimos un bajón natural en el 2020 y ahora hemos subido hacia un 88%, que es una cifra realmente importante cuando se compara a lo que han hecho otros tribunales de la región. Las extraordinarias metas logradas demuestran que el constituyente fue sabio en la consagración de un novedoso mecanismo de sustitución o renovación gradual de sus jueces por tercios o cuotas de matrícula. Las 2 renovaciones en los años 2019 y 2021 han sido una experiencia gratificante, pues esa especie de relación simbiótica entre los jueces nuevos y los antiguos genera una dinámica de trabajo que enriquece la jurisprudencia constitucional, ya que se combinan armoniosamente las ideas consolidadas con las nuevas perspectivas jurídicas, lo que sin duda enriquece el proceso de interpretación constitucional. Hay que destacar además que entre los jueces del tribunal siempre ha primado, desde los inicios de sus operaciones en 2012, un espíritu profundo de respeto en sus diferencias conceptuales e ideológicas. El sistema del Tribunal Constitucional, que exige la presencia y voto de 9 de 13 jueces para reunirse, deliberar válidamente y adoptar decisiones, es conceptualmente un mecanismo que garantiza los consensos ideológicos y jurídicos necesarios para asegurar que se aprueben decisiones sometidas a un riguroso escrutinio. Ahora se nos dice que en los Estados Unidos de Norteamérica se piensa imitar el modelo del Tribunal Constitucional y que se quiere aumentar el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia norteamericana, una cosa que no se ha visto, a 13 con el sistema de voto del Tribunal Constitucional. Imaginemos que decisiones tan relevantes del Tribunal sobre temas que impacten la vida cotidiana de millones de dominicanos, como por ejemplo el funcionamiento de la administración pública, los derechos fundamentales, la defensa nacional, la soberanía nacional, la nacionalidad dominicana, el patrimonio público, el régimen de la moneda y la banca, recursos naturales, yacimientos mineros, régimen de la seguridad social, pensiones o derechos adquiridos de los trabajadores se han decidido con 7, 5 o 3 votos a favor. En el sistema vigente, los criterios de la minoría poseen un peso importante y fomentan el espíritu de diálogo y consenso, toda vez que la expresión disidente de 5 jueces puede hacer que una decisión sea ponderada más a fondo y analizada con mayor perspectiva y profundidad, a pesar de que una mayor cantidad de jueces tenga otro criterio jurídico. Hay que destacar que el artículo 186 de la Constitución Dominicana destaca que los jueces que voten disidente podrán hacer valer sus argumentos en la decisión que adopte el tribunal. Esta disposición
pone de relieve la importancia que el constituyente dominicano le ha otorgado, ya que es la primera vez que el texto constitucional dominicano consagra el derecho a disentir de los jueces, derecho sagrado. El sistema de votación calificado, sin lugar a dudas, y ahí están los datos, ha contribuido a un blindaje para el TC, que no ha afectado en nada los logros de las metas jurisdiccionales antes destacadas. ¿Para qué cambiar lo que se ha demostrado que funciona bien? ¿A quién beneficiaría ese cambio de mayoría? ¿A litigantes? ¿Al narcotráfico? ¿Al crimen organizado? ¿A negociantes del derecho? ¿O intereses particulares? ¿O a los que quieren destruir la nacionalidad dominicana y disolver nuestra identidad nacional, convirtiendo a Duarte en un general sin tropas o a un padre sin patria? No olvidemos que la mayoría calificada del tribunal ha sido decisiva en el pasado reciente para garantizar la supremacía de la Constitución, evitando el retroceso en amplio reconocimiento y reivindicación de nuestro Estado social y democrático de derecho. El Tribunal Constitucional ha demostrado que trabaja y que trabaja bien, siempre apegado a los principios, normas y valores establecidos en nuestra Carta Magna. El Tribunal Constitucional se ha erigido en verdadero órgano de defensa de la democracia, del sistema de división de poderes y de los principios y valores del Estado constitucional. Por ello, el querido maestro Van der Merch ha dicho, cito, no existe Estado de Derecho sin Tribunal Constitucional. Termino la cita. Por su parte, para el querido amigo, entrañable amigo del pueblo dominicano además, don Pedro González Trevijano, actual presidente del Tribunal Constitucional Español y que vendrá próximo mes a compartir con nosotros, cito, la Constitución vive y transpira a través de la justicia constitucional. Termino la cita. Por ello, el pueblo dominicano, una vez más, no se equivocó cuando en la consulta popular para la Constitución de 2010 abogó mayoritariamente por una justicia constitucional independiente en cabeza de un tribunal constitucional. Lo más importante del tribunal ha sido el aporte de las decisiones que buscan una justicia social ciudadana y se lo convierten en un promotor del cambio social. Las decisiones del TC han contribuido a la construcción en el país de una justicia constitucional ciudadana, lo repito. Al analizar la jurisprudencia de este tribunal, emerge poderosamente que uno de sus rasgos distintivos es la prioridad que en la misma se le confiere al ciudadano como actor central de la democracia, en adición al apego al Estado social y democrático de derecho y la conciencia de que la Constitución en nuestro país es una herramienta en la lucha contra la pobreza. Estos primeros 10 años de labor jurisprudencial del tribunal han representado pues un gran avance para la justicia dominicana y la consolidación del Estado social y democrático de derecho. Hemos superado obstáculos que al inicio parecían insuperables. Se apostaba a que la jurisdicción constitucional no iba a tener el arraigo que tiene hoy en día en el alma y en el sentimiento del pueblo dominicano. Hoy por hoy, una década más tarde, podemos afirmar con humilde orgullo que el pueblo dominicano cuenta con un tribunal constitucional al servicio de su gente. La jurisprudencia del tribunal se ha constituido en agente de la constitucionalización del derecho y de la enseñanza y ejercicio del derecho. ¿Cómo se puede explicar el derecho constitucional sin citar las sentencias del TC? ¿Cómo se puede servir a los intereses de la justicia de un cliente sin tener a mano en los tribunales las decisiones del TC? Quiero mencionar algunas decisiones relevantes
del 2021. Siempre es un ejercicio arriesgado porque todos quisiésemos que citen nuestra sentencia, pero, y más en época de pandemia, es un ejercicio imposible. Quiero citar la sentencia 113 del 21, donde por primera vez el TC reconoció la omisión absoluta del Congreso Nacional de legislar sobre los mecanismos de consulta popular en vulneración de los artículos 97, 2003, 2010 y 272 de la Constitución Dominicana. La sentencia 114 del 21, el TC declaró no conforme a la Constitución Dominicana un acuerdo internacional suscrito entre la República Dominicana y los Emiratos Árabes Unidos por no garantizar la independencia nacional al no aclarar cuál es la extensión del concepto de soberanía ya ahí contemplado. Sentencia 129-21. Ella aclaró la naturaleza jurídica del deber de reserva que recae sobre la administración tributaria a propósito de la protección de los contribuyentes en cuanto a la confidencialidad de la documentación suministrada para fines de cumplimiento de las obligaciones tributarias. La sentencia 239 del 21, una vez más, el TC fungió como verdadero defensor del derecho a la educación y el interés superior del niño, ordenando el reintegro inmediato de un menor de edad a su centro educativo ante las medidas de constreñimiento interpuestas por la anterior Procuraduría General de la República en el marco de la investigación penal contra sus padres. La sentencia 249-21. El Pleno del TC reiteró en esta ocasión que sus sentencias son definitivas, irrevocables e irrecurribles, razón por la cual no pueden ser atacadas por ninguna vía judicial, mucho menos a través del amparo. Sentencia 280-21, con base en el carácter inalienable del derecho de elegir y abandonar un puesto de trabajo, el TC acogió una acción de amparo donde una trabajadora estaba siendo impedida por su empleador de dejar su trabajo y optar por otro. Sentencia número 283-21 reconoce la posibilidad de aportar informes de auditoría, tanto de la Cámara de Cuentas como emitidos por terceros independientes en sometimientos penales por corrupción administrativa. Sentencia 286-21. La sentencia en cuestión tuvo un impacto sustancial en la práctica jurídica dominicana, pues declaró la no conformidad con la Constitución de la Resolución 002-2020 dictada por el Consejo del Poder Judicial, que instaura las audiencias virtuales ante la pandemia ocasionada por el virus de la COVID-19. Ello por carecer de la necesaria habilitación legal para dictar actos reglamentarios de esta naturaleza. La sentencia 330 del 21, el TC aclaró que las rutas de transporte público, en tanto que bienes del dominio público y parte del patrimonio nacional, son inalienables y no pueden ser sujetas a apropiación por parte de particulares. La sentencia 371-21, el tribunal garantizó la voluntad popular del electorado al ordenar la restitución de la vigencia del certificado de elección del cargo electivo de un regidor que lo tenía bien ganado. En el ámbito de la transparencia pública tenemos algunas sentencias que son importantes en la década, no ya en el año pasado. El Tribunal Constitucional ha promovido la transparencia institucional de los órganos públicos en el ámbito administrativo como jurisdiccional, es decir, a través de su propio precedente. El tribunal reconoció el derecho de todo ciudadano de interponer acciones penales contra funcionarios públicos por alegados actos de corrupción. Esa fue la sentencia TC 362 del 19, así como de requerir informaciones financieras y administrativas de los partidos políticos en la sentencia 192 del 15. En lo relativo a la seguridad social,
En la sentencia 375/16, el Tribunal Constitucional señaló que el derecho a la pensión es un derecho fundamental, prestacional, adquirido y consolidado, y como tal de carácter irrenunciable. En el ámbito del empoderamiento ciudadano y acceso a la justicia, el Tribunal, mediante sentencia TC 345/19, abrió las puertas de la acción directa a todos los ciudadanos. La acción directa se ha convertido en una acción ciudadana. A partir de este precedente, las personas físicas que gozan del pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía se han de presumir portadoras de un interés legítimo y jurídicamente protegido para interponer acciones directas de inconstitucionalidad. En el caso de las personas morales, estas deben demostrar que están legalmente constituidas y la acción debe estar relacionada con el objeto social de la persona moral. En el ámbito, esto es muy importante para los comunicadores, de la libertad de expresión y prensa, en su sentencia 75/16, el TC definió el concepto de censura previa. De igual forma, declaró inconstitucional numerosos artículos por violación a la garantía mínima del debido proceso de la personalidad de la pena, por entender que no puede establecerse una responsabilidad penal en cascada. De igual manera, rechazó el reclamo de inconstitucionalidad que pretendía abolir de forma definitiva la pena privativa de libertad por difamación e injuria. Finalmente, se reconoció por igual la inconstitucionalidad de la pena de prisión agravada en los casos que las víctimas de difamación e injuria fueron funcionarios. Hemos protegido los derechos de la mujer. Tan pronto como la sentencia 10/12, el tribunal reconoció la facultad del Ministerio Público de incautar el arma de fuego de una persona acusada de un feminicidio o uxoricidio. Además, en la sentencia TC 12/12, reconocimos los derechos que posee la mujer a una pensión de superviviente cuando fallece su compañero, en este caso militar, así como la potestad de reclamar y recibir todas las informaciones relevantes de los bienes que integran la comunidad de bienes ante un proceso de divorcio. La sentencia 70/15 anuló el artículo 35 de la ley 1306 bis sobre divorcio, que exigía a la mujer divorciada esperar que transcurrieran 10 meses después del divorcio para casarse de nuevo, cuando se tratara de una persona distinta de su ex esposo. En el ámbito de la protección de los menores de edad, los mismos han sido también protegidos por esta alta corte. Su derecho a la educación ha sido salvaguardado en la sentencia 64/19 y 58/13. Decisiones donde el Tribunal Constitucional reconoció, en primer lugar, la imposibilidad de expulsar a un alumno de la escuela por la falta de pago de sus padres, así como la violación existente al derecho a la educación cuando se presentan numerosas huelgas de maestros que lo que hacen es conspirar contra el derecho a la salud, el derecho a la educación de esos niños, aunque el tribunal reconoce y respalda plenamente la libertad sindical y el derecho a huelga, ambos consagrados en la Constitución de la República. El derecho a la igualdad ha sido tocado de lleno por el tribunal. En la decisión 33/12, el TC implementó el test de igualdad para determinar que resultaba un impuesto sucesoral discriminante contra sucesores dominicanos radicados en el exterior, la disposición trujillista del artículo 7 de la ley 2569 de fecha 4 de diciembre de 1950, que disponía el aumento en un 50% del impuesto a pagar en el caso de los beneficiarios de una sucesión que residiesen fuera del territorio nacional. Aquí se habla mucho del debido proceso y de la tutela judicial efectiva.
El abordaje integral del debido proceso lo emprendimos a partir de la sentencia 4812, estableciendo que el debido proceso se aplica a todas aquellas actuaciones realizadas por los órganos que ejerzan funciones materialmente jurisdiccionales en cuanto a la determinación de los derechos y obligaciones de cualquier persona. La protección del debido proceso ha sido reiterada frente a las actuaciones de órganos de diversa naturaleza. Así, en la sentencia 6813 precisamos que los partidos políticos están obligados a respetar el debido proceso. La sentencia 27414 determinó que la expulsión en otro ámbito, en el ámbito sindical, de un miembro de un sindicato y de cualquier organización, sin darle la oportunidad de que pueda defenderse, constituye una violación al artículo 69 de la Constitución. La sentencia 215, por su parte, dispuso que la garantía al respeto de los derechos fundamentales constituye un asunto de orden público que vincula todas las personas, sin distinción de su naturaleza física o moral, privada o pública. Y en la sentencia 192-16 insistimos en que el derecho fundamental al debido proceso ha permeado todas las actuaciones de la Administración, no solo públicas, sino también privadas. En el ámbito electoral, el Tribunal Constitucional dictó su sentencia 3720, declarando no conforme a la Constitución Dominicana la prohibición expresa para las agrupaciones políticas de aliarse con otros partidos políticos. En la 375-19 consideró que el mecanismo de elección en boleta única para escoger al senador y a los diputados de cada provincia, popularmente denominado voto de arrastre, es inconstitucional porque condiciona irrazonablemente la voluntad del elector al impedirle que pueda, si así quisiere, fraccionar su voto al optar por candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados de partidos distintos. En la sentencia 140-20 se estableció que al momento de inscribir las candidatas que representen la cuota de las mujeres, con el truquito ese que han tenido, debe de realizarse en razón del porcentaje de cada demarcación electoral y no del porcentaje total de la propuesta nacional, que era un engaño a la mujer política dominicana. En la sentencia 214-19 se afirmó que la constitucionalización de los partidos políticos es una garantía institucional de su libertad para establecer su estructura interna y su funcionamiento organizacional, al resguardo de potenciales invasiones del Estado que desnaturalicen el clima de pluralismo político que garantiza la existencia misma de todo régimen democrático. En la sentencia 441-19, el TC determinó que en caso de que un militante de un partido, agrupación o movimiento político haga pronunciamiento en contra de candidaturas de elección popular presentadas por su partido, no se producirá su renuncia de manera automática, como se decía en la ley, sino que hay que hacer el juicio correspondiente en respeto al principio de la democracia interna. La sentencia 92-19 declara la inconstitucionalidad de la difamación e injuria por redes sociales durante la precampaña política que se encontraba en la ley que decían nueva del partido, la número 3318, del Partido de Agrupaciones de Movimiento Político. En la TC 92-18, el tribunal reafirma el derecho a reunirse pacíficamente, expresarse libremente y a protestar contra actuaciones de las autoridades. En el ámbito de la soberanía e identidad nacional, el tribunal ha también protegido la soberanía y la identidad nacional como dominicanas y dominicanas que somos. Nos remitimos a dos grandes sentencias, la 168-13 y la 256-14. En la primera se reafirmó la validez de la disposición establecida en la Constitución Dominicana del 20 de junio de 1929, que excluye de la nacionalidad dominicana por ius soli
a los hijos e hijas nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito, y se estableció además en dicho fallo los perfiles para adquirir la nacionalidad por derecho de suelo. Esta decisión ha sido ponderada, defendida y elogiada por eminentes juristas internacionales. Voy a citar solamente 3 eminentes catedráticos: el decano español José María Espinar Vicente, el profesor José Miguel Serrano Ruiz Calderón y el profesor Eugenio Rubio. En la segunda, el tribunal declaró la inconstitucionalidad del instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por no haberse respetado el procedimiento constitucional interno requerido en nuestro país. Si el Estado dominicano quiere formar parte de la competencia obligatoria de la Corte, esa es una decisión exclusiva del Estado dominicano, esa es una political question. Ahora, ¿qué decidió el tribunal? Que al tratarse de un acto unilateral del Estado dominicano que transfería competencias jurisdiccionales a un tribunal de justicia internacional, debía ser aprobado por el Congreso Nacional como órgano público depositario de la soberanía popular. En su sentencia 713-16, el tribunal estableció que el himno dominicano era único e invariable por su condición de patrimonio inmaterial de la nación y por ende bajo la salvaguarda del Estado, quien debe garantizar su protección, conservación y puesta en valor. Hay una sentencia que yo no puedo dejar de señalar, la que se refiere a la autonomía de los órganos extrapoderes. En un país permeado por una cultura política y administrativa autoritaria, la autonomía de los órganos autónomos constitucionales o extrapoder es abordada en la sentencia 305-14, órganos creados directamente por la Constitución para actualizar y perfeccionar el principio de separación de poderes que surgen de la necesidad de separar determinadas funciones públicas de los procesos normales del gobierno. El derecho de propiedad no se queda. Mediante la sentencia TC 224-19 se estatuyó que procede el amparo, eso sí, después de grandes debates y tiempo pasado, pero la luz vino. Procede el amparo para proteger el derecho de propiedad frente a una expropiación irregular por vía de hecho administrativa, tan frecuentes en administraciones gubernamentales de la República Dominicana en el pasado. Es decir, ante la inexistencia de decreto que declare la utilidad pública o acto traslativo de propiedad y sin el pago del justo precio, cuando el precio ofrecido o valor determinado por la administración pública no es objeto de contestación por los legítimos propietarios. Y en el ámbito de los procedimientos parlamentarios, en la sentencia 599 del 15, el Tribunal Constitucional estableció que por la naturaleza bicameral del Congreso Nacional, las observaciones presidenciales a los proyectos de ley debían ser discutidas en ambas cámaras y no solamente en la última cámara que remitió el proyecto al Poder Ejecutivo. En la sentencia 274 del 13 se declaró la inconstitucionalidad de una ley aprobada en violación del procedimiento constitucional que prescribe someter todo proyecto de ley a 2 discusiones distintas. Se optó por la nulidad diferida para proteger la función social de la profesión de la abogacía. Esa era la ley que creaba el Colegio de Abogados. Y el tribunal la declaró inconstitucional porque ese era uno de los recursos que estaban guardados en aquellas gavetas que nunca llegaron a ser conocidos en sede constitucional antes. Y el tribunal tomó su decisión, el Colegio de Abogados cumplió con sus responsabilidades y hoy el Colegio de Abogados tiene una ley orgánica que puede normar su funcionamiento. En el ámbito de la fuerza pública, un tema conflictivo muchas veces en la República Dominicana, en su sentencia 110-13 el Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución una resolución de la Procuraduría General de la República que regule el otorgamiento de la fuerza pública por carecer de potestad reglamentaria para estos fines.
difiriendo los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad. Y en el ámbito del medio ambiente y los recursos naturales, en defensa de la Constitución Dominicana, que para mí es una Constitución verde, por todas las disposiciones novedosas que tiene en materia de protección del medio ambiente, la Constitución Dominicana actual es una Constitución verde. Detuvimos la instalación de un aserradero en el Parque de Valle Nuevo, Constanza, en la sentencia 21 del 17. Ustedes saben que se da un permiso para talar 10 árboles y después talan el bosque entero. Por igual, se detuvo la explotación minera de Loma Miranda en la sentencia 167.13, en la cual el TC estableció la necesidad de estudios de impacto ambiental para concesionar proyectos de explotación minera. Asimismo, se declaró la no conformidad con la Constitución de la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto en la TC 368.14. Y ya como la cereza del bizcocho, debo decir que para gloria de la República y tranquilidad y para la paz de la familia dominicana, el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia TC 352.18, explicó que mediante el mecanismo procesal de la acción directa de inconstitucionalidad solo se pueden objetar normas infraconstitucionales, es decir, las normas que están por debajo de la Constitución. No así disposiciones de la propia Constitución. Pues permitir, óiganlo bien, porque hay que empezar por casa y hay que dar el ejemplo. Óiganlo bien, pues permitir que el Tribunal Constitucional o cualquier órgano del Estado modifique o anule cualquiera de las disposiciones de la Constitución sería incurrir en una usurpación del poder constituyente, perpetrándose un golpe a la Constitución, un golpe de fuerza a la Constitución. Eso está ahí, para los que quieren oír que oigan y para los que quieren ver que vean. En el momento actual, hace unas semanas, un destacado joven jurista y magistrado me expresó que el Tribunal Constitucional es propiedad del pueblo dominicano, que debe ser fortalecido y preservado. Es comprobable que a pesar de las dificultades, la democracia dominicana está en un proceso a ser profundizado de consolidación. Se está consolidando la democracia dominicana en medio de un entorno donde el autoritarismo asoma peligrosamente en muchas naciones hermanas. Una de las garantías fundamentales para el Estado de Derecho son las jurisdicciones que integran el poder jurisdiccional. En el mundo constitucional, como he avanzado, el mundo constitucional iberoamericano, ha asomado el fenómeno denominado el falseamiento del Estado de Derecho, el falseamiento del Estado de Derecho o falseamiento constitucional. Al decir de 4 grandes amigos, el profesor Humberto Romero Mushi, Alan Brewer Carías, Néstor Pedro Sagüez y Manuel Aragón Reyes, entre otros, ese falseamiento constitucional se evidencia con grave merma del goce y disfrute de los derechos políticos, con la ausencia de elecciones justas y libres, con el irrespeto del pluralismo político o ideológico, con el asedio a las libertades de expresión y asociación. En la práctica, se rompe la separación de poderes e independencia de los poderes, así como la legalidad y constitucionalización del ejercicio del poder. Todo es una mampara, todo está en el papel, no hay real democracia. Los dominicanos, para avanzar, necesitamos el compromiso constitucional de nuestros ciudadanos
que tengan como arma cívica de reglamento la Constitución, sus derechos y deberes. Ya la ciudadanía empieza a evocar la Constitución contra actuaciones de la administración pública desaprensivas o alejadas de la recta aplicación de la ley. Fortalezcamos entre todos nuestra democracia constitucional. No hay dudas que, como señalara el filósofo y político griego Isócrates, cito, la Constitución es el alma de los estados. Termina la cita. Ella recoge los valores supremos, los principios esenciales de convivencia, los intereses sociales, políticos y económicos más relevantes de la sociedad, los derechos y deberes de los ciudadanos y las atribuciones de los principales órganos del Estado. La Constitución tiene la curiosa virtud de ser ese espejo que refleja los intereses de la sociedad y a la vez es carta de ruta que traza el camino hacia una sociedad y un mundo mejor. Aquel sueño dorado de 9 jóvenes encabezados por Juan Pablo Duarte, hace 178 años, de tener una nación independiente, libre y soberana, hoy es un hermoso legado que heredamos millones de dominicanos. El más genuino homenaje que podríamos ofrecer al sacrificio de nuestros próceres y heroínas, que a lo largo de nuestra historia ofrendaron su vida en aras de la libertad y la democracia, es comprometernos cada uno de nosotros de hacer esa Constitución una realidad viviente en nuestra cotidianidad. La Constitución no es una norma suprema porque lo proclame la autoridad legítimamente constituida. Es preciso, además, que la Constitución palpite en el alma del pueblo, y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo quiero recordar en este momento, en la víspera de un natalicio conmemorativo más del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, antes de terminar, hay un merengue de un popular cantante dominicano que ya no es joven, pero que sigue en el alma nacional, que dice: que lo sepan los de adentro, que lo sepan los de afuera, que en este país no caben dos banderas. ¡Viva Juan Pablo Duarte! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva la inmortalidad de esta patria! Muchas gracias. De esta manera llegamos a la parte final de La Voz del Tribunal Constitucional. Agradecerles el favor de su sintonía e invitarles a que nos acompañen la próxima semana, donde continuaremos presentando como parte de nuestro contenido todo lo acontecido en la conmemoración de estos 10 años del Tribunal Constitucional. Hasta la próxima.